Como pueden escuchar, estamos en el Tiro Federal Argentino, en el sector de pólvora negra de armas largas, con Pedro Telesniski, que es un experto en armas de arma en carga, quien nos va a hablar de un tema muy, pero muy interesante, que es cómo distinguir un arma antigua de una falsificación o de una réplica fabricada actualmente, siguiendo los modelos que se hacían en aquella época. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, tenemos acá un pequeño grupo de 5 armas y nos gustaría que nos expliques un poco este tema, que siempre uno encuentra en el ropero cosas viejas y no sabe si son buenas, si son falsas. En general algunas, como en el caso de esta pistola, que apareció también en un ropero, es original. Pero hay muchos pillos que de alguna manera enmascaran alguna arma moderna para hacerla parecer como antigua y bueno, por el valor que ellas tienen, ¿no es cierto? Contanos un poquito sobre este tipo de tramoyas y cómo detectar realmente si un arma es verdaderamente antigua. Claro. Bueno, lo que vamos a empezar es a clasificar un poco no solamente el material que hay acá, sino que lo que hay en el mercado, porque lamentablemente no tenemos todo disponible. De algo que no tenemos disponible son las armas que no son tal cosa, sino que son objetos, que son, por decir así, maquetas, y que sirven, digamos, para las obras de teatro, para decoración, para colgar en la pared, que no son funcionales, como tales no son armas, pero a la apariencia, a la distancia parecen serlo, lo cual vamos a descartar, porque no hablamos de decoración. También tenemos armas que son, por decir así, réplicas, que son réplicas históricas de armas que podemos encontrarlas en un museo, donde hay total y absoluta seguridad de que fueron repetidas en un 99% iguales a las originales. Digo 99 porque las más originales de todas hasta se construyen con herramientas de época y tienen valores fabulosos que nosotros no podemos acceder ni hay en la Argentina. Pero hay gente en el mundo que exige que sean construidas con métodos manuales para que sean réplicas al 100%. De esas no vamos a hablar. Yo acá tenemos un rifle que está construido en base a la información de un modelo que está en un museo de Texas, que perteneció a un cazador, importante cazador de búfalos para el ferrocarril, carne para el ferrocarril, que se llamaba Carson, y este buen señor le gustaba tener esta arma para cazar de a caballo. Como ustedes ven, tiene un montón de adornos que al gusto de uno pueden resultar desagradables. Pero la persona que hizo la réplica esta, que es absolutamente fiel y en base a planos, hasta respetó la cantidad de estos, digamos, clavitos que hay por acá o la cantidad de estas tachuelas que hay por este lado. Esto lo hizo el doctor Héctor de Lorenzi y lo hizo respetando justamente información fidedigna. Como ejemplo, por otro lado, tenemos esta pistola, que ya es una pistola con mayores licencias. No es que está respetando al full una original, porque está hecha por una industria. Si nosotros le buscáramos las marcas que puede haber abajo, vamos a encontrar la inscripción del fabricante, donde es Pedersol, en Italia, el calibre, el número de serial, y dice que por supuesto es para pólvora negra solamente. Nadie pretende con esto que esto sea un original y lo describe en una parte no visible, con lo cual no hay posibilidad que a uno lo engañen con esta arma, porque no fue hecha para engañar a nadie. En el caso de esta pistola, que es una pistola inglesa, uno puede darse cuenta por algunas cosas que parecen sutiles, pero que indican que realmente es una pieza original. Es una pieza original porque respeta lo que históricamente está previsto, porque esta pequeña flecha acá corta es la flecha corta que indica que es propiedad del rey, del reino, y que nadie lo pondría si no fuera original, no va a la cuestión. El cuño está hecho, digamos, por impacto y no está construido digamos, grabado, y la madera tiene elementos como estos pequeños números por acá que indican la pertenencia a la unidad militar en la cual fue utilizada. Evidentemente es una pistola militar. Tiene además los cuños de los bancos de prueba, que también con la flecha, y algunos elementos como este sistema de cierre que es por compresión, que nos pueden decir que esta pistola sí es original.
También podemos ver que este tornillo probablemente no lo sea. Es un detalle, pero que no invalida la originalidad de la pieza. Simplemente se ve que por el tiempo pasado habrá sufrido algún tipo de reparación, necesitó reparación y se reparó con lo que había. Acá yo tengo semi desarmada una pistola que es muy interesante, porque esto es una pistola, como ustedes ven, está totalmente desarmada, de viajero. Como se darán cuenta por qué se llama de viajero, simplemente comparen el tamaño y el peso. Esta era una pistola de grueso calibre que se podía llevar en un pequeño portafolio. Esta evidentemente no era tan cómoda para llevar. Pistolas de viajero en la Argentina, a mitades del siglo XIX, no había. Esta pistola llegó a mis manos y encontré sobre la platina grabado la palabra Bertonet, que es un apellido, una A, un punto y Buenos Aires. Esto me hizo hacer una pequeña investigación a nivel, digamos, de Internet, que hoy en día es la forma fácil de entrar a los archivos, que son reales, y poder rescatar información cierta. Y tengo una pequeña historia que llega hasta que, desde este señor que vino de Francia con 10 unidades para abrir la famosa, el señor Bertonet, la famosa Armería Buenos Aires, las vendió entre amigos franceses y no le quedó para abrir la armería. Se pone de acuerdo, porque así lo dicen los registros, con un amigo y socio, y fundan la armería que se empieza a llamar Bertonet y Gobert. Las siguientes pistolas que se construyeron igual a esta y trajeron de Bélgica, ya vinieron marcadas como Bertonet y Gobert. Y la primera armería de Buenos Aires que se formó estaba en la calle San Martín al número 50 y fue fundada en el año 1857, de lo cual hay registros. Ahora uno dice, bueno, fenómeno, esto sabemos sobre esta armería, esta persona, quiénes son, pero esta pistola, ¿es original o es una réplica de alguien que nos engaña? En esa época, las armas de fino cañón, por dificultades de construir acero que no reviente, se hacía de alambre. Si uno mira en la parte inferior, ve unas rayas atigradas, al desarmarla, que aseguran de que esta es un arma hecha de lo que sería de alambre, que son alambres de acero enrollados y forjados en caliente. Esto es un indicador muy importante de que esto es una pieza original. Otra cosa que nos sitúa en el tiempo, es un leve cuño casi imperceptible, ovalado, que está acá, que dice una E mayúscula, una L y una G. Es de origen belga y es del banco de pruebas que hasta el año 1862 no llevaba corona, año en el cual es controlado por el reino y recibe la corona. Entonces nos sitúa que este cuño era vigente antes del año 1862. Coincidente con la otra información que nos baja, digamos, de Internet, que está en los documentos en papel, obviamente. Otros detalles que podemos, digamos, nos llevan a confirmar de que esta es una pieza original, es una tontería como este tornillo de muy mala calidad a los ojos de hoy, porque está hecho efectivamente por un herrero. Y la rosca no es una rosca estándar moderna, es una rosca hecha con herramientas que el mismo herrero construía. El vástago que no se ve tiene una forma hecha con martillo, pero la cabeza, si bien está muy deteriorada, tiene los restos o lo que queda, las marcas del embellecimiento, por decirlo de alguna manera, que estaba de moda hacer hasta en las cabezas de los tornillos. Pasa esto en este tornillo. Lo mismo pasa con este tornillo, que es el segundo tornillo que hemos sacado, que se ve que fue hecho a golpes. Estas dos piezas, aunque parecen no importantes, aseguran que la pieza tiene altísima probabilidad de ser original. La chaveta no necesariamente está bien terminada, porque no hacía falta terminarla mejor. Hoy se consigue material industrial que no hay que forjarlo como esto, y nadie se pone a forjar una pieza como esta. Evidentemente esta llaveta también es original. Si miramos la madera, vemos que este tornillo no es original, porque evidentemente no tiene los grabados, este tampoco.
esta pieza, que es de alpaca, sí es original, y algo llamativo. Esta madera tuvo una rotura, fue quebrada acá y acá, y fue reparada por un carpintero, seguramente un carpintero del siglo XIX, porque para esta reparación se usó aserrín y cola de animal. Hoy en día sería mucho más económico y mucho mejor y sería mucho más bonito hacer esta madera nueva, con un pedazo de madera de nogal, y la pistola quedaría como nueva. Si uno lo hiciera, la pistola dejaría de tener el valor que tiene, porque ya no sería la pistola original reparada. Entonces, si esta pistola, por su condición, tiene un valor del 30% del valor de una pistola original en perfectas condiciones, si le cambio la madera, no tiene ningún valor. Aunque a uno le puedan llegar a querer cobrar por el 100% del valor por la calidad. Una de las cosas que siempre sucede en estas armas es que la baqueta se pierde. Esta baqueta indudablemente no es original, es un palito. Probablemente tenga 100 años este palito, pero este palito no es el original, con absoluta seguridad. Pues en esa época se usaba madera de frutales, que es muy flexible y sirve como baqueta. Entonces, esta es una pieza que tiene bajo valor comercial, pero tiene un valor comercial que se puede determinar, porque está con todos los elementos, salvo 2 tornillos de la época, que eso es mucho más importante que otras cuestiones. Por último, acá tenemos un revólver que es una réplica moderna de un revólver Remington y que es el que se usa hoy para el deporte. Está hecho en acero inoxidable, que en su época no existía, evidentemente, y tiene ciertas licencias. Licencias me refiero que los tornillos son modernos, las roscas son modernas, los procedimientos de fabricación son modernos, y simplemente es una réplica funcional. Pero no es una réplica, digamos, que puede engañar a alguien, porque en todos lados podemos ver las marcas actualizadas, lo mismo que vimos en esta pistola. Podremos encontrar acá abajo la marca del fabricante y el calibre, que es lo que nos permite identificar que el arma es de factura actual, no es del año 1870. Esto evidentemente nos pone en el territorio de la buena fe. Voy a hacer un comentario un tanto gracioso que salió tal vez en televisión, en Estados Unidos, donde una gente que recibe cosas para comprar y vender, y les venden una trompeta que no es original. Y entonces descubren con un experto que no es original y el empleado dice, ¿y qué puedo conseguir con esto? Y el experto le dice, y usted puede con esto, si lo vende como original, conseguir en el orden de no más de 10 años de, digamos, traje, comida y alojamiento en la prisión estatal. Porque allá estas cosas son penadas fuertemente y evidentemente nadie se pone a hacer ese tipo de bromas. Cada uno sabe los riesgos que toma. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por esta clase magistral sobre cómo detectar falsificaciones y qué penalidades nos corresponden por tratar de vender una trucha como original. O nos corresponderían, depende de dónde, pero en el caso de Estados Unidos lo tienen clarísimo, se puede conseguir hasta 10 años de estadía, todo pago, all included, como dicen. Es un buen valor. El lugar a lo mejor no es muy agradable, pero el valor es muy bueno. Muchísimas gracias, Pedro. No, por favor.